Catherine Middleton ajustó su blazer azul marino mientras observaba por la ventana del Palacio de Kensington. Los jardines estaban cubiertos de una ligera escarcha matutina, y ella sabía que este día marcaría un antes y un después en su cruzada personal. Durante meses había estado preparando lo que consideraba la presentación más importante de su vida, no como princesa, sino como madre y defensora de la infancia. La idea había germinado después de una visita a un centro infantil en East London, donde conoció a Sarah, una niña de 4 años cuyos ojos brillantes contrastaban con la realidad de su entorno desfavorecido. Sarah había dibujado una casa con ventanas enormes para que entre mucha luz, había explicado con una sonrisa desdentada. Esa noche, Catherine no pudo dormir pensando en cuántos niños como Sarah existían y cómo sus primeros años de vida determinarían su futuro. Su equipo había trabajado incansablemente para organizar este encuentro con los líderes empresariales más influyentes del Reino Unido. No sería una típica reunión benéfica con té y galletas. Catherine había insistido en presentar datos concretos, investigaciones sólidas y propuestas específicas. Había estudiado durante semanas los informes del Instituto de Medicina de Harvard sobre desarrollo cerebral temprano, las estadísticas de retorno de inversión en programas de primera infancia de la Fundación Heckman, y los casos de éxito de empresas como Unilever y Google que habían implementado programas innovadores para empleados con hijos pequeños. Mientras se dirigía hacia el Royal Institution of Great Britain en Mayfair, donde tendría lugar el encuentro, Catherine repasaba mentalmente los puntos clave de su presentación. No hablaría solo como la futura reina consorte, sino como alguien que había dedicado años a entender profundamente esta causa. Recordaba las palabras de su mentor en neurociencia infantil, el Dr. James Heckman. Los primeros años de vida de un niño son como los cimientos de un edificio. Si son sólidos, todo lo que construyas encima será duradero. El salón estaba lleno de rostros expectantes, directores ejecutivos de empresas del FTSE 100, fundadores de startups tecnológicas, inversores de capital de riesgo y líderes de organizaciones no gubernamentales. Entre ellos reconoció a Margaret Chen, CEO de una importante firma de inversiones sostenibles, quien había mostrado interés previo en proyectos de impacto social. También estaba presente David Richardson, fundador de una cadena de guarderías corporativas que había revolucionado el cuidado infantil en espacios de trabajo. Catherine comenzó su presentación con una pregunta directa que silenció inmediatamente el murmullo del salón. ¿Cuántos de ustedes considerarían invertir en una empresa que garantizara un retorno del 700% sobre la inversión inicial? Las manos se alzaron instantáneamente. Esa empresa existe, y todos ustedes pueden ser parte de ella. Se llama Desarrollo de la Primera Infancia, y su producto final son ciudadanos productivos, creativos y emocionalmente estables. La presentación de Catherine no siguió el formato tradicional de discursos reales. En lugar de platitudes sobre caridad, mostró gráficos que demostraban cómo cada libra invertida en programas de calidad para menores de 5 años generaba entre 4 y 9 libras de retorno económico a largo plazo. Habló sobre cómo las empresas que habían implementado guarderías en el lugar de trabajo habían visto una reducción del 60% en la rotación de empleados y un aumento del 25% en la productividad. Con la pasión contenida pero evidente en su voz, Catherine compartió historias reales de transformación. Comunidades enteras que habían cambiado gracias a programas de visitadores domiciliarios, empresas familiares que habían prosperado cuando los padres tenían acceso a cuidado infantil de calidad, y niños que habían superado las limitaciones de su entorno gracias a intervenciones tempranas. No era caridad lo que pedía, era una alianza estratégica para construir el futuro del país. Al final de su presentación de 40 minutos, el silencio en el salón era palpable. Catherine había logrado algo que pocos miembros de la realeza habían conseguido: presentar una causa social con el rigor y la precisión de una propuesta de negocios. Los líderes empresariales presentes no estaban escuchando a una princesa pidiendo donaciones. Estaban escuchando a una visionaria proponiendo la inversión más inteligente de sus carreras. Margaret Chen fue la primera en acercarse a Catherine cuando terminó la presentación. Sus ojos brillaban con la excitación de alguien que acababa de descubrir una oportunidad de oro. Princesa, llevo años buscando inversiones que combinen retorno financiero con impacto social genuino. Lo que acaba de presentar es exactamente lo que necesita nuestro portfolio, dijo mientras extendía su tarjeta de visita. Margaret había construido su imperio financiero identificando tendencias antes que sus competidores, y su instinto le decía que Catherine había puesto sobre la mesa la próxima gran revolución en inversión social. La conversación entre ambas mujeres se extendió más allá del evento oficial.
Catherine había preparado meticulosamente un dossier con proyectos específicos que necesitaban financiamiento, un programa piloto de visitadores domiciliarios en Birmingham, la expansión de centros de desarrollo infantil en zonas rurales de Escocia, y una iniciativa innovadora de capacitación para padres primerizos en colaboración con el NHS. Margaret escuchaba atentamente, tomando notas en su tablet y haciendo preguntas específicas sobre métricas de éxito y cronogramas de implementación. Necesitamos crear algo más que una fundación tradicional, reflexionó Margaret. Propongo establecer un fondo de inversión híbrido, donde los retornos se midan tanto en términos financieros como de impacto social. Podríamos llamarlo Future Foundations Fund. Catherine sintió una descarga de energía. Esta era exactamente la clase de pensamiento innovador que había esperado provocar con su presentación. Mientras tanto, David Richardson se había unido a otro grupo de empresarios que discutían animadamente cerca de la mesa de refrigerios. Como fundador de Little Pioneers, una red de guarderías corporativas, David entendía mejor que nadie los desafíos prácticos de implementar programas de cuidado infantil de alta calidad. El problema no es la voluntad, explicaba a sus colegas, es la escala. Necesitamos un modelo que permita a empresas de todos los tamaños ofrecer beneficios de primera infancia a sus empleados, no solo a las grandes corporaciones. Sarah Williams, directora de recursos humanos de una empresa tecnológica en rápido crecimiento, se mostró particularmente interesada. Su compañía había luchado con la retención de talento femenino, especialmente después de la maternidad. Hemos perdido algunas de nuestras mejores desarrolladoras porque no podían costear el cuidado infantil de calidad, admitió. Si existiera un modelo escalable y asequible, seríamos de las primeras en adoptarlo. David vio inmediatamente la oportunidad. ¿Qué tal si creamos una cooperativa de empresas para compartir costos? En lugar de que cada compañía construya su propia guardería, podríamos desarrollar centros regionales que sirvan a múltiples empleadores. La idea comenzó a tomar forma mientras otros empresarios se unían a la conversación, cada uno aportando perspectivas desde sus industrias específicas. Catherine observaba estas conversaciones orgánicas con satisfacción creciente. No había esperado que las alianzas comenzaran a formarse tan rápidamente durante el mismo evento. Su estrategia de presentar la causa como una oportunidad de inversión inteligente estaba funcionando exactamente como había previsto. Los empresarios no estaban pensando en caridad. Estaban identificando oportunidades de mercado. El momento culminante de la tarde llegó cuando Catherine reunió a los grupos más activos en una sesión improvisada de lluvia de ideas. En una mesa redonda en el centro del salón, se sentaron Margaret, David, Sarah y otros 6 líderes empresariales que habían mostrado interés concreto en colaborar. Catherine actuó como facilitadora, guiando la conversación hacia compromisos específicos en lugar de buenas intenciones vagas. Propongo que nos demos 90 días para desarrollar 3 proyectos piloto concretos, sugirió Catherine. Margaret, tu fondo podría financiar el programa de visitadores domiciliarios en Birmingham. David, tu experiencia sería invaluable para el modelo de guarderías cooperativas. Y Sarah, tu empresa podría ser nuestro primer caso de estudio para medir el impacto en retención de talento. La energía en la mesa era palpable. Estos no eran ejecutivos cumpliendo con responsabilidad social corporativa. Eran innovadores que habían identificado una oportunidad disruptiva. Margaret propuso organizar una cumbre mensual para seguir el progreso de cada iniciativa. David ofreció su red de contactos en el sector educativo. Sarah se comprometió a presentar métricas detalladas sobre el costo actual de rotación de empleados en su empresa. Cuando el evento llegó a su fin, Catherine había logrado algo sin precedentes: convertir una presentación sobre desarrollo infantil en una sesión de planificación estratégica empresarial. Los asistentes no se marcharon con folletos informativos, se fueron con compromisos específicos, cronogramas definidos y la expectativa de resultados medibles. Al finalizar la tarde, Catherine reflexionó sobre cómo esta primera reunión había superado sus expectativas más optimistas. Había plantado semillas que ya estaban germinando en alianzas concretas. Pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Ahora tenía que asegurar que estas promesas iniciales se tradujeran en proyectos tangibles con impacto real en las vidas de los niños. 3 meses después del encuentro inicial, Catherine se encontraba en un moderno edificio de oficinas en Canary Wharf, observando a través de enormes ventanales el Támesis mientras revisaba los reportes de progreso de los 3 proyectos piloto. La transformación había sido notable. Lo que comenzó como una presentación sobre desarrollo infantil se había convertido en un ecosistema empresarial floreciente enfocado en la primera infancia.
El Future Foundations Fund de Margaret Chen había superado todas las expectativas. Con una inversión inicial de 5 millones de libras, habían logrado atraer coinversores adicionales que elevaron el fondo a 20 millones. El programa de visitadores domiciliarios en Birmingham estaba mostrando resultados extraordinarios. En solo 12 semanas, el 89% de las familias participantes habían mostrado mejoras medibles en indicadores de desarrollo infantil, y el 67% de las madres primerizas habían reportado mayor confianza en sus habilidades parentales. Margaret había implementado un sistema de métricas innovador que combinaba indicadores tradicionales de desarrollo infantil con proyecciones económicas a largo plazo. Cada niño que completa exitosamente nuestro programa tiene un 43% menos probabilidades de requerir intervención educativa especial, lo que representa un ahorro promedio de 12,000 libras por niño para el sistema educativo, explicó Margaret durante la reunión semanal de seguimiento que habían establecido. El proyecto de David Richardson había evolucionado hacia algo aún más ambicioso de lo inicialmente planeado. La cooperativa de guarderías corporativas había comenzado con 5 empresas medianas en el área de Londres, pero la demanda había sido tan intensa que ya tenían una lista de espera de 30 compañías adicionales. La clave del éxito había sido el modelo financiero innovador. En lugar de requerir inversiones masivas upfront, las empresas pagaban cuotas mensuales basadas en el número de empleados que utilizaban el servicio. Sarah Williams se había convertido en una evangelista del modelo dentro de la industria tecnológica. Su empresa había sido la primera en implementar el programa completo, y los resultados habían sido inmediatamente visibles. La rotación de empleadas madres había disminuido del 34% al 8%, y la productividad del equipo había aumentado un 19% debido a la reducción del estrés relacionado con el cuidado infantil. No es solo una mejora en recursos humanos, explicaba Sarah en conferencias industriales, es una ventaja competitiva tangible. Catherine había establecido un sistema de visitas regulares a cada proyecto para mantener conexión directa con el impacto real. Durante una visita al centro de Birmingham, conoció a Lisa, una madre de 19 años que había estado en el programa de visitadores desde el nacimiento de su hijo Jamie. Antes de que llegara Anna, la visitadora, no sabía cómo interpretar el llanto de Jamie o qué hacer cuando no dormía, confesó Lisa mientras jugaba con su hijo de 8 meses en el suelo de su apartamento. Ahora me siento segura como madre, y Jamie está alcanzando todos sus hitos de desarrollo. Anna Peterson, la visitadora domiciliaria asignada a Lisa, había documentado meticulosamente el progreso de la familia. Lisa no solo ha mejorado como madre, explicó Anna a Catherine, también ha decidido retomar sus estudios. Estamos viendo esto repetidamente. Cuando las madres se sienten competentes en su rol parental, ganan confianza para perseguir otras metas. El aspecto más emocionante para Catherine era cómo los 3 proyectos habían comenzado a intersecarse naturalmente. Las familias graduadas del programa de visitadores domiciliarios se estaban inscribiendo en las guarderías cooperativas cuando los niños alcanzaban la edad apropiada. Las empresas participantes en las guarderías estaban contratando gradualmente a madres que habían completado programas de capacitación parental financiados por el Future Foundations Fund. Margaret había identificado esta sinergia como una oportunidad de expansión. Estamos viendo la formación orgánica de un pipeline completo de desarrollo infantil, observó durante una presentación a inversionistas potenciales. Un niño puede comenzar en nuestro programa de visitadores domiciliarios, continuar en nuestras guarderías cooperativas, y eventualmente sus padres pueden encontrar empleo en empresas que forman parte de nuestra red. Esta integración había llamado la atención de otros sectores. El NHS había expresado interés en colaborar, reconociendo que los programas estaban reduciendo significativamente las visitas a emergencias pediátricas y las consultas por problemas de desarrollo. El Departamento de Educación había comenzado conversaciones sobre cómo incorporar los aprendizajes en políticas públicas más amplias. Catherine sabía que habían llegado a un punto de inflexión crucial. Los proyectos piloto habían demostrado viabilidad y impacto, pero para alcanzar la escala necesaria para transformación social real, necesitaban dar el siguiente paso: institucionalizar y sistematizar lo que habían aprendido. Durante una cena privada en Kensington Palace con los principales colaboradores, Catherine propuso la creación de lo que llamó Early Years Enterprise Network, una plataforma formal que conectaría inversionistas, empresas, profesionales del desarrollo infantil y familias en un ecosistema autosostenible. Hemos probado que este modelo funciona, dijo Catherine, alzando su copa en un brindis. Ahora hagámoslo escalable y replicable en todo el Reino Unido. La habitación se llenó de un silencio reflexivo antes de que Margaret respondiera.
Princesa, lo que está proponiendo no es solo un programa social. Es una nueva industria. David asintió enfáticamente. Y una industria que puede ser exportada globalmente. Sara añadió. Imaginen el impacto si pudiéramos replicar esto en 50 ciudades durante los próximos 5 años. Catherine sintió la familiaridad de aquel momento de anticipación que había experimentado 3 meses atrás, pero ahora con la confianza que otorgan los resultados comprobados. Habían transformado una visión en realidad, y ahora tenían la oportunidad de transformar esa realidad en un movimiento que podría redefinir cómo la sociedad invierte en su futuro. Un año después de su presentación inicial, Catherine se encontraba en el escenario del Royal Albert Hall dirigiéndose a más de 3.000 líderes empresariales, políticos y sociales de 40 países diferentes. Lo que había comenzado como una reunión íntima en Mayfair, se había transformado en el Global Early Years Investment Summit, el evento más importante del mundo dedicado a la inversión empresarial en desarrollo infantil temprano. El Early Years Enterprise Network había crecido exponencialmente más allá de sus expectativas más optimistas. Con presencia en 22 ciudades del Reino Unido y expansiones piloto en Canadá, Australia y Singapur, la red había movilizado más de 200 millones de libras en inversiones privadas hacia programas de primera infancia. Pero para Catherine, las cifras más importantes eran otras. 15.000 niños habían sido directamente beneficiados. 8.500 familias habían completado programas de capacitación parental, y 450 empresas habían implementado políticas innovadoras de apoyo a empleados con hijos pequeños. Margaret Chen, ahora directora ejecutiva del fondo de inversión más grande del mundo especializado en primera infancia, presentó los resultados financieros que habían silenciado a los escépticos más persistentes. El retorno de inversión promedio de nuestros proyectos ha sido del 340% en términos puramente financieros, sin considerar los beneficios sociales, anunció desde el podio. Hemos demostrado definitivamente que invertir en desarrollo infantil temprano no es caridad disfrazada de negocio. Es el negocio más inteligente del siglo XXI. David Richardson había revolucionado su industria al crear el primer modelo franchisable de guarderías corporativas cooperativas. Su empresa había sido adquirida por un consorcio internacional por 85 millones de libras, pero él había mantenido control operativo con la condición de que los principios de accesibilidad y calidad fueran innegociables. Tenemos solicitudes de 200 ciudades en 5 continentes, explicó durante su presentación. La demanda por cuidado infantil de calidad en lugares de trabajo es universal. Sarah Williams había fundado su propia consultora especializada en implementar políticas de primera infancia en empresas tecnológicas. Su metodología había sido adoptada por gigantes como Microsoft, Google y Amazon, que habían visto reducciones promedio de 45% en rotación de empleados padres y aumentos de 23% en satisfacción laboral. La industria tecnológica finalmente entendió que la diversidad real requiere apoyo estructural a las familias, reflexionó Sarah durante una entrevista para la BBC. Pero el impacto más profundo se había dado a nivel de políticas públicas. El modelo desarrollado por Catherine y sus aliados había influenciado directamente la nueva Ley de Inversión en Primera Infancia aprobada por el Parlamento, que ofrecía incentivos fiscales significativos a empresas que implementaran programas certificados de apoyo al desarrollo infantil temprano. 15 países de la Commonwealth habían expresado interés en adaptar legislación similar. Catherine había documentado meticulosamente historias individuales que ilustraban el impacto humano detrás de las estadísticas. Durante su discurso de clausura en el Royal Albert Hall, compartió la historia de Jamie, el hijo de Lisa, quien ahora con 2 años estaba superando todos los indicadores de desarrollo y cuya madre había completado un programa de capacitación técnica financiado por el network. Jamie representa a miles de niños cuyas trayectorias de vida han sido fundamentalmente alteradas por inversiones inteligentes en sus primeros años, dijo Catherine mientras una imagen de Jamie jugando aparecía en las pantallas gigantes del auditorio. La historia de transformación más notable había sido la de Birmingham misma. El distrito donde se implementó el programa piloto de visitadores domiciliarios había experimentado una reducción del 67% en casos de negligencia infantil reportados, un aumento del 34% en tasas de graduación de educación secundaria, medida a través de seguimiento longitudinal de hermanos mayores, y la atracción de 15 millones de libras en nuevas inversiones comerciales debido a la percepción mejorada del área. Durante la recepción posterior al evento, Catherine fue abordada por representantes de la Fundación Bill y Melinda Gates, UNICEF y el Banco Mundial, todos interesados en escalar el modelo globalmente. Princesa,
Lo que han creado trasciende las fronteras nacionales, comentó la directora ejecutiva de UNICEF. Estamos viendo interés de gobiernos en África, Asia y América Latina que quieren implementar variaciones del Early Years Enterprise Network. El momento más emotivo del día llegó cuando Anna Peterson, la visitadora domiciliaria que había trabajado con Lisa y Jamie, fue reconocida con el primer Catherine Award for Early Years Innovation. En su discurso de aceptación, Anna reflexionó. Hace 2 años, era una trabajadora social más luchando contra un sistema que parecía diseñado para fracasar. Hoy, soy parte de un movimiento que está rediseñando cómo la sociedad invierte en su futuro. La diferencia ha sido tener aliados en el mundo empresarial que entienden que nuestro trabajo tiene valor económico real. Catherine concluyó el evento con una visión para los próximos 5 años. El establecimiento de 100 hubs del Early Years Enterprise Network en ciudades de todos los continentes, la movilización de $1 billón en inversiones privadas hacia desarrollo infantil temprano, y la transformación de programas de primera infancia de servicios subsidiados a industrias autosostenibles. No estamos pidiendo caridad, dijo Catherine en sus palabras finales. Estamos ofreciendo la oportunidad de inversión más inteligente disponible, el futuro de nuestra especie. 3 años después de aquella primera presentación en el Royal Institution of Great Britain, Catherine había logrado algo que pocos reformadores sociales consiguen: institucionalizar cambio sistémico a través de incentivos de mercado. El desarrollo infantil temprano había pasado de ser una causa noble a ser una industria próspera, y los niños de todo el mundo estaban comenzando sus vidas con ventajas que sus padres nunca tuvieron. Mientras Catherine regresaba al Palacio de Kensington esa noche, recordó las palabras de Sarah, la niña de 4 años que había dibujado una casa con ventanas enormes para que entre mucha luz. A través del Early Years Enterprise Network, habían construido exactamente eso, estructuras que permitían que la luz entrara en las vidas de miles de niños, iluminando futuros que de otra manera habrían permanecido en sombras. Y lo más importante, habían demostrado que hacer el bien y hacer dinero no eran objetivos mutuamente excluyentes. Cuando se combinaban inteligentemente, se potenciaban mutuamente para crear transformación social sostenible.